Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con ocasión de la finalización de este año 2024 con Carlos Arneman. Y que evidentemente es de agradecer que estés por aquí y que hayas venido para tratar Mad Max y lo que significa la trilogía antigua y lo que ha empezado con Mad Max Fury Road de hace unos años y que en este 2024 ha tenido una especie de spin-off con Furiosa y que curiosamente, y esto es algo que no mucha gente conoce, los eventos de Mad Max suceden en 2025. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer estar aquí y para hablar de una saga icónica. Pues preparado y listo. Lo que muy poca gente sabe es que es una saga que surge como un servicio a la comunidad. El señor Josh Miller, australiano, era médico y había visto un montón de problemáticas por accidentes, cosa que cualquier persona que trabaje en urgencias o en un hospital habrá visto respecto de dificultades, cortes y mini historias, pero en este caso le preocupa bastante, sobre todo el tema de accidentes en vehículos, en el ámbito rodado, y por tanto tenía esa espinita clavada de necesito hacer algo para que la gente se conciencie de que ir por la carretera es algo peligroso. ¿Cómo pensó hacerlo? Con una película. Pero pensó que en vez de hacerlo realista, era mejor hacerlo con una perspectiva de futuro, apocalíptica, después de un periodo complicado, y qué mejor en los años 70, teniendo en cuenta que acabamos de ver cómo fallece el expresidente James L. Carter del gran estado de Georgia. En la crisis del petróleo en el 73 estaba relativamente cerca, estamos hablando de una película estrenada en 1979, con lo cual era plausible para el espectador medio que viera el tema de la escasez de combustible como un elemento importante, sobre todo teniendo en cuenta de que en Australia había la necesidad, sobre todo si uno mira el mapa, de transporte por carretera. Incluso en la zona que está más pegada a Canberra, Melbourne, Sydney, es una zona también de tránsito rodado importante y de dificultad de transporte público. Si estamos pensando en un ámbito eurooccidental de transporte a través de autobús, metro, tranvía, resulta complicado al otro lado del mundo, en esa bahía de la zona de Canberra, Melbourne, Sydney. Y quizá luego ya comentaré cómo llega Mel Gibson a esta saga. Pero de momento, ¿qué te parece el asunto? Bueno, efectivamente, esta saga, no conocía tanto los detalles, pero es evidente que se hace una crítica social, ¿no? Mad Max viene a ser un mundo distópico y la mayoría de las distopías, desde el punto de vista de la ficción, vienen a retratar problemas reales de la sociedad, pero llevados a un extremo. Es el caso, obviamente, de la saga Mad Max, en el que obviamente se habla, bueno, para empezar, un futuro posapocalíptico en el que no existen recursos, en el que los pocos recursos que hay, la gente se mata por ellos. Pues bueno, ya es una señal de un mensaje que puede ser hoy día aún vigente, ¿no? Y por esa razón seguimos teniendo películas de la saga, que ya hablaremos más adelante sobre eso, pero algo que me resulta muy interesante es que la primera película de Mad Max aún no contempla todos los elementos que la hacen característica. O sea, la primera película, creo recordar era el año 79 o 81, 79. De 79, es una película que es más bien una película de acción más al uso. Es decir, no existen esos elementos tan distópicos como se puede encontrar en la segunda parte, que es donde se consolidan los elementos característicos de la saga. La tercera parte, y ya por supuesto no hablemos de Fury Road y de Furiosa, que tienen que vamos a decir, multiplican esos elementos y esa paleta de colores, etcétera.
Y bueno, es cierto que digamos que es interesante cómo poco a poco se va construyendo ese universo, que no viene desde la primera película, sino que vemos una evolución de ese mundo. Sí hay que decir que, por lo menos los datos que voy a decir respecto de la trilogía original, que es 79, 81, 85, de esos años, por lo tanto en 6 años hicieron estas 3 películas. En la primera se gastaron un dinero que para una producción independiente es un dinero importante, pero para una producción tipo Hollywood es una nimiedad, como son $350.000, y obtuvo un ingreso de $100 millones, lo cual es espectacular, teniendo en cuenta de que en esa época era una burrada. Sí, el propio Josh Miller, creo que en el minuto 8 de la primera película, cuando aparece una caravana, es la suya propia, que acaba destrozada, con lo cual es una implicancia del patrimonio hasta un nivel espectacular. Luego en la segunda, que es de 1981, hay un presupuesto ya magro de 4,5 millones de dólares, teniendo un ingreso de 36 millones. No está mal, pero es ya menos. El impacto ya estaba hecho y resulta ciertamente curioso que en la tercera, que es del 85, hay con Tina Turner y toda la pesca, tiene un presupuesto de 10 millones y recibe unos ingresos de 36 millones de dólares, lo mismo que la segunda. Quizá esto ayude a comprender por qué se tardó hasta el 2015 en estrenar una parte distinta de la trilogía original, porque recuerdo, era agradable, pero la cartera era otra cosa distinta. Aparte de ciertamente que había nuevas entradas de divisas con DVDs, Blu-rays y merchandising y toda esta cosa. Bueno, una parte es el hecho de que no tuviera un éxito tan grande como el que pudiera parecer, que tal vez, como sucedió con muchas películas, y esto lo comenté con Mariano respecto de la película Gremlins, en los años 80 hubo algo que se llamaba videoclub, y hubo películas que eran un fracaso de taquilla o no eran tan buen taquillazo, pero que luego reflotaban a través del videoclub. Con lo cual, en buena medida se recuerda positivamente también este tipo de películas porque se veían en bucle a la hora de pedir la película en el videoclub, estaba muy pedida y no la tardan de devolver, y por tanto es toda una memoria respecto de esta película, porque ciertamente al ser una película de años. Pero eso también resultaría interesante, entrar en lo que en parte has incidido. ¿Dónde está la división en caso de hacerla? Porque estaríamos hablando de una trilogía, pero se puede partir. Pero se puede partir la primera parte, porque es la que está vinculada a los años 70, vinculada a películas que puedo luego mencionar respecto de la ciencia ficción estadounidense de la época, y por eso entró también en el mercado estadounidense. O es la primera y la segunda la que tienen mucha violencia, y la tercera es la más edulcorada respecto de la presencia de Tina Turner, los niños. Bueno, eso es un tema interesante y creo que también es reflejo de la sociedad estadounidense, ¿no? Los años 70 suponen una ruptura, vamos a decir, bueno, viene el nuevo Hollywood y es, pues digamos que es una expresión del nuevo cine que también es más violento. Pero el año 80 es un vuelco, es una vuelta a los valores puritanos de la sociedad estadounidense, también llevado en gran medida por la ola conservadora de la época, y que al final, pues esto se ve en casi todas las producciones. Hay que recordar también incluso Star Wars en el episodio 6 con los Ewoks. Vemos una sensación un poco similar, ¿no? Creo que todo va un poco parejo. A mí por eso me gusta mucho todo esto de analizar las sagas, porque al final son reflejos de sus tiempos y cada una pues
permite una lectura amplia, ¿no? Si se ve como un conjunto. Eso lo mismo pasa, pues, por ejemplo, a mí me encanta la saga James y ahí también es algo que me encantaría en algún momento poder tener una charla sobre la saga al completo, porque da mucho para analizar. Pero bueno, como estamos hablando sobre Mad Max, yo creo que al final, bueno, sí, es cierto que creo que Mad Max parte 3, bueno, parte 2 y parte 3 representan un modelo de película, también debido a que existe una mayor factura, y por otro lado el modelo de película de Mad Max, la original, por ser una producción independiente, representan dos tipos de cine distinto, ¿no? El cine independiente del cine de las superproducciones, y el problema con Mad Max 3, pues como muchas sagas le ocurren, pues, muere de éxito, tratando de hacer aún más. Esto pasó también con otras sagas, y hasta 2015 pues no se ha querido reinventar la saga de Mad Max, sencillamente porque para hacer un mundo distópico, y es en especial con la ambición de George Miller, no es fácil juntar una serie de piezas y sobre todo tener un apoyo financiero y una libertad creativa como la que se le dio ya en la década del 2000. En el caso de Mel Gibson, porque es interesante, cuando uno piensa actores australianos, piensa no solamente en Mel Gibson, Hugh Jackman, y alguno más, que seguro que la gente puede estar en la memoria, Russell Crowe, por ejemplo. Pero técnicamente, Mel Gibson nació en Nueva York. Es estadounidense y por lo tanto sería de esos tres que he citado el único que podría aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Este muchacho, su padre, familia numerosa, muchos hermanos, en el año 68 tuvo un problema en su empleo en la compañía de ferrocarriles de Nueva York. Y tuvo un juicio y una indemnización, me refiero al padre de Mel Gibson. Y con esos $145,000, bueno, el padre, que había estado metido en luchas contra la guerra de Vietnam, y decía precisamente como resulta interesante que hayas dicho lo que has dicho respecto de el tema que si la vuelta al puritanismo o la percepción de que la cosa se iba a la verga, como diría un sudamericano, que precisamente en esos años 68-70 el papá de Gibson pensaba que Estados Unidos se estaba convirtiendo en un lugar horrible para vivir. Y entre esa cosa de un pensamiento religioso particular, por decirlo de alguna manera, y la visión respecto de que los hermanos, especialmente los mayores de Mel Gibson, podían haber sido llamados a filas para ir a la guerra de Vietnam, trasladó a su familia a Australia. Y en el momento de hacer el casting de esta película, la primera, la de 1979, la noche anterior, Mel Gibson se había pegado una paliza en un bar y apareció amoratado, bien jodido, y por eso dicen que resultó el mejor Max Rokatansky que podía ser, porque venía caracterizado perfectamente. Luego se sorprendieron de, ay, va, pero si esta es una persona normal. Bueno, pues tan normal como luego hemos podido ver, pero tuvo esa circunstancia salerosa para poder alcanzar el papel en esta producción. Sí, bueno, si nos ponemos a hablar sobre Mel Gibson, bueno, Mel Gibson es un personaje que es digno de estudio, bueno, que ha sido objeto de muchísimas polémicas, pero efectivamente a él le pasa, como le pasan a muchos actores, que a veces pues su personalidad se ajusta perfectamente a un papel, ¿no? Y en esta situación pues es más que evidente, ¿no? Mel Gibson es una persona con ciertos, vamos a decir, con ciertos tintes violentos. No voy a meterme tampoco a hablar mal de Mel Gibson, pero bueno, es una persona de ciertos tintes agresivos, y una persona que obviamente pues representa el prototipo de tipo duro, que también encajaba posteriormente ya en la década de los años 80, ¿no? Esto, pues ahora mismo me estoy acordando de otros personajes, de otras personalidades de los años 80, ¿no? Sylvester Stallone,
que se hizo con la fama a partir de Rocky, y que él venía de un entorno, pues también, al igual que su personaje, un ambiente de baja clase social, que él tuvo, que es un self-made man y que no lo tuvo para nada fácil. Anécdotas quedan en la historia como que participó en una película de adultos, pero eso es una anécdota sobre Sylvester Stallone. Pero eso, muchos actores son fichados mayormente por su trayectoria también personal, porque encajan y pueden entender mejor al personaje. La película de 1979, como digo, tiene un perfil bajo en cuanto a guión, y que se puede escribir bastante fácilmente, porque nos encontramos en el inicio un juego respecto de los perseguidores, porque hay una especie de coches patrulla que son tuneados especialmente para que los comprendas como si fuera un cuerpo especial respecto de las carreteras. Es cierto que para un español medio la situación de las carreteras, mira, bueno, qué tontería. Es al final la misma policía que hace una cosa, hace la otra, y la Guardia Civil pues te la puedes encontrar en el cuartelillo para hacer una cosa y luego te la encuentras en la carretera para determinadas otras funciones, de Guardia Civil de Tráfico, y ya está. Y en el País Vasco y en el caso de Navarra pues nos encontramos con el China y policía foral, en el caso de Cataluña Mossos d'Esquadra, pero en Estados Unidos, por poner el ejemplo de Estados Unidos, que tal vez sea más conocido porque lo hemos visto en películas y series, hay policía de carreteras, con lo cual es una policía específica para estas tareas. Y parecía que en esta película quieren remarcar ese hecho de que hay una policía y una relación con un Hall of Justice. Resulta curioso porque estaríamos hablando de la Liga de la Justicia, tal vez. Pero bueno, ciertamente tenemos un Pursuit, unos coches de persecución y luego un interceptor. Y Max Rokatansky sería el interceptor, que entraría en función después, cuando estos han fallado. Los perseguidores intercambian una serie de palabras respecto de el Knight Rider, lo cual la gente de los 80 recordará. ¿Quién es Knight Rider? ¿Quién es el Knight Rider? ¿Que sabes quién es? El que es más conocido. Que en España la serie se conoció como el Coche Fantástico. El Coche Fantástico, efectivamente. Pero el muchacho ese, sí, el muchacho del primer momento para combatir en la película se llama Knight Rider, lo cual ciertamente resulta también curioso. Y juegan con esa cosa de un loco con un coche de policía, se ha escapado, va a lo loco. Y para que juegues y pienses, ¿quién es? ¿Ese tipo con la chica? ¿O es nuestro Max, el que está loco? Porque la película se llama Mad Max, y por tanto hay la idea, ¿quién está loco? ¿El que sigue o el que está perseguido? Y en primer término tenemos esa evolución de la búsqueda de Knight Rider. Al final acaba entrando en función Mad Max, le acaban cazando, al compañero le cogen tirria porque es una banda de moteros. Seguro que recuerdas la película de los años 50 de Marlon Brando, aquella con los ángeles del infierno. Y aquí tenemos un remedio en parte con eso, con ese elemento de subtrama. Y al final acaban cogiéndole tirria, le acaban matando, está en unidad de quemados, y al final acaba teniendo la ósmosis respecto de él, porque, bueno, hay un tema, resulta curioso, judicial, con una gente que va a ese Hall of Justice, con un abogado, que como nadie ha presentado ninguna demanda, tienen que sacarle. Son pequeños detallitos en una situación, esta película, que está, digo por diferenciación de lo que vemos en la 2 y la 3, está en zonas urbanas. Hay alguna zona semiurbana, más o menos. Está en zona costera, porque aquellos que han visto Arma Letal, aquí Max Rokatansky vive en una cabañita cerca de la playa. Es mejor que la que tiene en Arma Letal, pero resulta ciertamente curioso.
Esta zona verde, costera, urbana, no el centro de una ciudad grandota, contrasta con la zona árida, desértica, que vemos en la segunda y la tercera parte. Efectivamente, sí, eso es el... Creo que eso es lo que venía a decir, ¿no? Ese contraste tremendo entre la 1 y la 2. Luego la 3 se parece bastante a la 2, al menos en cuanto a construcción de universo. Incluso podríamos decir que el reboot y el spin-off posteriores de nuestro siglo también siguen manteniendo una cierta esencia similar a las de la segunda y la tercera parte. Pero bueno, también tenemos que entender que probablemente esto sea sencillamente fruto del presupuesto con el que contaban, ¿no? No creo, obviamente yo creo que a posteriori luego se trató de justificar o generar algún tipo de continuidad o lógica, pero yo creo que es tan sencillo como que no existían los recursos para poder hacer un universo plenamente distópico en la primera película. Es una película más de venganza al uso, más que una película puramente distópica o de ciencia ficción. Cuando uno ve ese Hall of Justice, siente de alguna manera una conexión con otras películas de los años 70, como es La fuga de Logan, como es Soylent Green, aquella película con Charlton Heston y Edward G. Robinson, con un estilo de interiorismo que uno identifica claramente con los años 70. Y eso choca con el hecho de que solamente 2 años después nos encontramos con la segunda parte, que si bien está en el desierto, en la ropa, los que están en el desierto, en esta estación de hidrocarburos, uno tiene la sensación de que es una mezcla de los de... En aquel momento todavía no se habían hecho, porque no habían aparecido los Ewoks, pero luego en el 84, 85 aparecerían 2 películas de Ewoks, de Endor y todo esto, y que en cierta medida esa vestimenta que tienen en esos spin-offs de Star Wars lo tenemos en esta película. Y también en parte uno podría cerrar los ojos y meter a esa gente como rebeldes en Dune, una película que es del 84, con lo cual no están copiando pero no tendría, no los destiltrajes, pero sí esta apariencia, sobre todo con la idea de que los malos visten de oscuro, de negro, y ellos visten de claro, de blanco, en esas prendas acolchadas. Sí, no, y efectivamente, bueno, pero esto volvemos otra vez a la cuestión de las décadas del cine y de cómo en los años 80 se trataba de hacer una división clarísima y evidentísima de lo que es la bondad y la maldad, del bueno y el malo. Esto también se traducía a otras cuestiones, ¿no? No tenía necesariamente que ser vestimentas blancas versus vestimentas negras, pero también el miedo al enemigo con las películas de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, como por ejemplo la mayoría de los villanos en los años 80 eran personas, bueno, previamente eran más de corte asiático, posteriormente en los años 80 empezaron a ser árabes, eso también se tradujo a los años 90, sobre todo si uno ve cómo son las películas de acción de la época, ¿no? Y luego ya posteriormente en los años 2000 eran mayormente rusos, quiero recordar, o a la inversa. También en alguna época hicieron furor los franceses. Ah, sí. efectivamente. Pero esto me recuerda mucho a una cuestión. Hace poco fui a la exposición de Marvel que se celebraba en Madrid y bueno, una de las cuestiones que vi que me llamó mucho la atención fue la cuestión de la censura y el código de los cómics de los años 50, en el que
Una de las normas es que era, por ejemplo, que el bien vencerá sobre el mal, el bueno será claramente definible y el malo también. Por tanto, no pueden existir matices, no pueden existir grises. El concepto del antihéroe, en los años 50, por ejemplo, que es el caso de los cómics, pero también si lo trasladamos al cine en los años 80, es muy evidente que se trata de hacer una distinción explícita, rozando lo caricaturesco, para que el espectador no tenga duda y, en fin, se dé una lección moral sobre a quién tiene que apoyar en esa película. Quizá en ese sentido puede perderse un poco la esencia de la idea de George Miller cuando se habla cuando estamos hablando del Mad Max, que no se sabe muy bien si es el héroe o es el villano, porque es una persona que está trastocada mentalmente por las circunstancias de su momento, ¿no? Entonces, creo que, bueno, sí, en definitiva, eso es un poco lo que venía a comentar al respecto. Sí, porque la primera película es una venganza, como has insinuado, y que en buena medida no es al inicio, sino con esa sucesión de concatenación de hechos. Incluso nos encontramos con la llegada de Knight Rider a un pueblito que tiene una estación de tren. No sabemos cómo le han trasladado, no se explicita, pero le han dejado ahí. Los pocos restos. Hay muchos lost in translation, porque, claro, una cosa es lo que sabemos nosotros como espectadores, y otra, los personajes lo que saben respecto de las situaciones, porque podemos decir, si nosotros hemos visto cómo el Knight Rider estaba perseguido por Mad Max, sabía perfectamente que le iba a buscar hasta el final, tenía alguna fama, y por eso cuando le ve, sabe, estamos perdidos, estamos perdidos, estamos perdidos. La novia al lado dice, pero ¿qué te pasa? Unos sudores fríos que aparecen de repente, y se acaba estampando contra un muro de antiguos accidentes que ha habido en la carretera, y por eso había mucho antes una señal que decía no puedes pasar de aquí, y por tanto cuando el del andén que ha visto cómo llegan toda la mesnada de motoristas bien ordenaditos, se han aparcado y le dicen tienes que descubrir tanto el Knight Rider, y le preguntan, bueno, ¿fue torturado? Y le responde, sí. Bueno, ¿qué le va a decir? Si le pregunta, ¿mataste a Manolete? No hubiera dicho, ¿pero quién es ese? No, habría dicho, sí, por supuesto, yo, claro que sí. Yo, lo que usted diga. Y por eso le dice, ¡uy, qué filosofía más simpática tiene! La de, sí señor. Todo que sí. Con lo cual, ciertamente ahí, si aportas, cada cual aporta lo suyo, y ahí podríamos hablar de ese elemento, pues podríamos irnos hasta el Tercer Reich y la obediencia divina, con lo cual las cosas dan para bastante. Pero sí, él sabe algo que nosotros sabemos que es falso, como es el hecho de que al Knight Rider no le han torturado. Pero luego nos encontramos con la muerte de la esposa y del hijo de Max Rokatansky, que es en parte el argumento para tenerle loquito para la segunda y la tercera parte y que vaya deambulando de aquí para allá. Sí, efectivamente, y bueno, es una trama que realmente es solamente la punta del iceberg. Mad Max, la original, viene a plantear una historia que, digamos, en términos de amplitud es una película muy reducida, porque viene a contar una historia particular, que es la de Max Rokatansky y de la persecución por la justicia personal que él entiende, ¿no? Pero luego el rol de Max da un vuelco en las siguientes películas, ¿no? Y habría que hablar un poco sobre el mito de Max,
como personaje y ver cómo, a pesar de que pasan los años, sigue estando ahí. Sí, porque en además se evidencia mucho, yo sé que no la has visto, pero eso se evidencia muchísimo en Furiosa, entendiendo que Max no es solamente una persona, pero llevado ya a un extremo en este universo, es prácticamente un símbolo, es un icono, o mejor dicho, mucha gente puede ser Mad Max. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Pero eso, digamos que no creo que sea, no creo que fuese la concepción original de George Miller, pero George Miller posteriormente fue ampliándolo hasta convertir a Max en una especie como de leyenda o mito. Sí, porque iba a decir que en la primera aparece su jefe inmediato y luego hay un jefe superior que se ve con un aparente ropaje o el escudo para la cara de un samurái, ámbito japonés, y que el jefe inmediato se llama Fifi, un nombre curioso, seguramente más propio de Canes. Fifi, que es un hombre fornido, calvo, con bigote, le dice que él ha nacido para eso y que es una época que faltan héroes y que él va a darle un héroe. Y luego le dice, bueno, te has creído que te estaba diciendo esto. Y es un momento en el que el Max quiere dejarlo, porque está esa dualidad respecto de seguir más a la venganza o estar con la mujer y el hijo. Y en un momento dado dice, voy a ir con la familia de la mujer a una casita cerca de un bosque en donde no me van a encontrar, lo cual resulta ciertamente curioso porque muy cerca de allí es donde se encuentran esta gente, estos moteros, en una localidad costera, en una playa, y por tanto van a dar casualmente a un desguace en donde me encuentran el rastro luego para ir a encontrar a Max. Y esa duda de ¿quiero esto? ¿De verdad? ¿Puedo elegir? Es una duda que está en esta película, en la primera, pero luego ya desaparece completamente, que es un poco lo que sucede con la saga precisamente de Rocky, que has dicho en cierta medida, porque la primera no es de boxeo, la primera película no es una película de boxeo, pero la siguiente sí. Y también pasa con Rambo. La primera película es una película antibélica completamente, mucho más ese libro, eso está claro y ciertamente, pero ya la 2 y la 3 es algo distinto. En esa época de los años 80, Reaganiano, tratando de vencer la guerra de Vietnam en las películas, cosa que no se pudo hacer en el campo de batalla. Bueno, o sí, o se ganó la guerra de Vietnam en el campo de batalla, pero fue el campo civil estadounidense el que obligó a retirar, con lo cual ciertamente las cosas podemos ponerlas en blanco y negro, pero incluso en cosas que históricamente tenemos por acertadas, podemos incluso debatirlo. Sí, no, efectivamente, en fin, el uso que se hacen de los personajes. Bueno, hay que recordar Rocky, creo que era Rocky 4, la que se daba directamente entre un boxeador, que era el personaje de Rocky Balboa, y el personaje que era el boxeador de la Unión Soviética. Bueno, Iván Drago, interpretado por Dolph Lundgren. Iván Drago. Efectivamente, evidentísimo, ¿no? En ese momento creo que ya es el culmen de del reaganismo cinematográfico, cuando se hace una película que representa el modelo estadounidense y el modelo soviético, y sorpresa, el modelo estadounidense vence al soviético. En el caso de Mad Max, por suerte, no creo que se viese afectada de tal manera por esa ola propagandística, pero sí que se vio en cierta manera. Se vio afectada por una cosa más curiosa, y es que el acento australiano, a pesar de ser inglés, cuando llega la película del 79 al circuito estadounidense,
todas las voces, incluida la de Mel Gibson, son dobladas al inglés de acento estadounidense. Pues ese detalle no lo conocía, pero es interesante, es interesante. Sí, bueno, el acento australiano, para el que conozca un poco de inglés, sabrá que es muy complicado. De hecho, no hace mucho, cuando fui a ver Furiosa, la vi en versión original subtitulada, bueno, subtitulada al polaco, lo cual no me ayudó mucho por si tenía alguna duda. Y es cierto que en algún momento se me hacía un poco cuesta arriba alguna que otra secuencia. El acento australiano es un acento árido no solamente para personas como nosotros, que no somos de lengua nativa inglesa, pero ya no, es decir, aún así también se da entre públicos de habla inglesa de otras regiones. Es un acento complicado de llevar, aunque bueno, es una falta de respeto, podríamos decir que sí, pero a la misma vez tenemos que entender que en esa época se trataba de evitar por todo lo posible que la audiencia estadounidense tuviera que esforzarse lo más mínimo por entender una producción. Por esa razón la mayoría de las películas de habla inglesa no tenían éxito en taquilla estadounidense. Hoy día creo que los tiempos han cambiado muchísimo y que por suerte pues la audiencia estadounidense se está abriendo a las películas de habla no inglesa, y aunque tengan que verlo con subtítulos, pues ya cada vez existe una mayor tolerancia, vamos a decir. No estoy diciendo con esto que el acento australiano sea equiparable a una lengua distinta para el público estadounidense, pero creo que es un ejemplo más de la falta de flexibilidad de la audiencia. Sí, en la segunda tal vez lo comprendió mejor la trama, porque iba de recursos. En el inicio, yo he de decir que esta sala en la que suelo hacer los conversatorios se llama Postman, el cartero, precisamente por la película de el señor Kevin Costner, que en esta casa le tenemos cariño a Kevin Costner de Jesús, con Waterworld y con El cartero, dos películas para muchos odiadas, detestadas, pero les tenemos cariño. Así que, ciertamente, cuando en el comienzo de esta segunda parte vemos un relato, es parte de luego que cogerá Mel Gibson en, por ejemplo, El cartero, con ese inicio de bueno, pues hubo una situación y los políticos después de una guerra que acabó parando y ya te dicen explícitamente de que hubo una guerra nuclear y el mundo se fue al carajo y luego fue agotamiento de recursos y te vuelven a situar ciertamente con un pequeño repaso, ciertamente con imágenes de fondo que hacen referencia a la primera parte. Y luego empieza un poco como lo que sucederá en la tercera parte, de situar a Max en el desierto, se encuentra con gente, esa gente le lleva a conocer a otra situación y a partir de ahí una especie de road movie, una película de la carretera en la que Max tendrá que sobrevivir en parte con esa dualidad, aquí sí, de ¿les ayudo o voy yo solo? Y ambas tienen puntos pros y contra para Max y acaba aceptando a regañadientes hacer algo parecido a colaborar para luego escapar y volver a su situación anterior de yo me lo guiso y yo me lo como. En la segunda nos encontramos con el pájaro volador y con la estación esta de hidrocarburos y este personaje con su efebo, el subordinado de Humungus, que tenía la crestita roja más o menos y tenía a su efebo o novio en la parte de atrás de la moto, y que en ese primer término, ese primer contacto visual, quería encontrarse con hidrocarburos para el coche porque estaba más seco que un martini, y nos encontramos con el hecho de que posteriormente esa cabina de camión será útil para la resolución de la historia, que tampoco es que sea una historia Dostoyevsky, es una historia también bastante sencillita y ligera. Sí, bueno, efectivamente. Algo que iba a mencionar sobre
sobre la cuestión de la saga. Bueno, una cuestión que has mencionado muy interesante, que era sobre la dualidad o las dudas del personaje de Max, la primera. Es un apunte que, bueno, que no es de la segunda, pero es más bien sobre la primera película. Es que, bueno, que esas dudas de ese personaje solitario, ese personaje que no sabe si colaborar o no, que es un personaje dentro de cabe individualista, es un personaje que creo que tiene bebe en gran medida del Spaghetti Western. Hay que recordar todas las figuras de antihéroes, por supuesto, siendo la más conocida el manco o el rubio, como se le quiera apodar, un personaje de Clint Eastwood de la saga, la trilogía del dólar de Sergio. Personajes que muchas veces se cruzan con las circunstancias y ellos pues toman la decisión si quieren formar parte o no, aunque eso no quiere decir que ellos sean de por sí héroes, pero digamos que colaboran a favor de las personas que sí pueden ser consideradas héroes. Esto sobre todo yo creo que me viene a la cabeza Fury Road, Mad Max Fury Road, que tenemos al personaje de Charlize Theron, que sí es una auténtica heroína, y Max, que estaba por ahí. No por ello es un personaje realmente positivo, pero es un personaje que colabora con los héroes. Creí que ibas a citar la figura del antihéroe y poner como ejemplo... Es realmente una... Creí que ibas a poner como ejemplo a nuestro Alfredo Landa con el crack de José Luis García. Sí, también. Es realmente... es decir, el personaje de Max es una definición del arquetipo del antihéroe. Hemos visto en muchísimas ocasiones. Hablo concretamente del Spaghetti Western porque tengo una especial devoción por ese género, pero se puede aplicar a distintos. Aunque es cierto que el Spaghetti Western podría estar aún más relacionado, si me apuras, bueno, pues porque obviamente pues tiene todo ese trasfondo también salvaje, ámbito violento, personas en gran medida alocadas, en fin, y obviamente pues un ambiente desértico, ¿no? Creo que, pues razón, cuando estábamos hablando tú y yo antes de tener la tertulia, te hice una pequeña referencia al neo-western, y es que para mí el personaje de Max representa un arquetipo de antihéroe del western, en especial, como mencionaba el Spaghetti, porque el western clásico no lo vería, porque son personajes más puritanos o héroes más clásicos. Es cierto que cuando uno encuentra esa habitación en la que el compañero que acabará chicharrado en la primera película de 1979, en esa habitación con un ambiente un poco irreal, encuentra algo que en esa escena de habitación de la trilogía precisamente del dólar de Sergio Leone, la muerte tenía un precio. Sí, especialmente iba a citar esa, pero también con María Volonté. Sí, exactamente. Esa escena ligada al tema del reloj, y que luego también tendrá que ver con el reloj hasta que llegó su hora, que también con Henry Fonda, Claudio Cardinale. Nos encontramos también al inicio de Agáchate maldito, con también esa taberna, con ese ambiente un poquito onírico. Ciertamente nos encontramos, no sé si tanto a Sergio Leone como Spaghetti Western en el centro, o Sergio Leone específicamente como el realizador, pero sí hay elementos que vinculan a este western, porque cuando uno piensa que en el ámbito cinematográfico la construcción de la narrativa está solapada respecto al nacimiento de la propia situación cinematográfica, cuando está terminando la construcción de la narrativa western, es cuando
empieza a construirse la industria cinematográfica precisamente en el final de estas grandes cadenas que llevan a través del Medio Oeste y que culminan en el Pacífico, como son los ferrocarriles. Con lo cual, ciertamente hay una implicación histórica de que el género western nace precisamente para el cine. Luego ha podido haber plasmación en otras obras pictóricas, literarias, pero al nacer justamente en el momento histórico que lo hace, la mejor plasmación es a través del cine y por lo tanto asumible en otros escenarios que no puedan ser exactamente los Estados Unidos, ya sea, por ejemplo, la película de Butch Cassidy y Sundance Kids con Paul Newman y Robert Redford, que van a Bolivia. Van a Bolivia y aún así en Bolivia sigue teniendo un concepto western. Así es porque el western no es, no depende del rincón geográfico, depende de una serie de arquetipos. Bueno, hablo del western, pero ya vuelvo a reiterarme que existen muchos tipos de western, porque el western clásico yo muchas veces lo comparo con el cine de superhéroes actual, pero, sí, apabullantes y siguen siendo los referentes de los niños en su día con los cowboys y los vaqueros, con los Spider-Man, todo este tipo de personajes, y el Spaghetti Western, pues al final es una reinvención, una deconstrucción del héroe. Nos podríamos ir también. El cine de superhéroes también ha derivado hacia un cine más crepuscular en estos últimos años, en especial eso pasó con El Caballero Oscuro, pero bueno, no estamos hablando de superhéroes, pero sí estoy hablando sobre por qué el cine western y en general los géneros originales del cine han permitido generar las estructuras narrativas que vemos hoy día. Y eso también obviamente se traduce en las películas distópicas y en particular la obra de... Sí, es interesante la comparación porque a veces en las películas hay más género que uno. Y en buena medida, dado que en películas como esta, la primera, hay un guión que viene prefigurado de una idea que quiere transmitirse, como dije, respecto de la seguridad vial, uno tiende la idea a trasladar de lo que es la segunda y la tercera parte en dirección hacia la primera para rellenar los huecos. Cuando uno ve, por ejemplo, y esto lo he tratado con Mariano, la película Terminator, la original, uno tiene la sensación de, si no sabe nada, de que es una película original y bien bonita. Pero si uno ve los dos capítulos referenciados de Harlan Ellison, escritos por él en aquellas series televisivas respecto de obras de ciencia ficción, uno ve que no es tan original como pudiera parecer, sobre todo teniendo en cuenta de que el señor James Cameron dijo: ¿cómo se te ocurrió lo de Terminator? Bueno, estaba enfermito, en una fiebre, tuve un sueño y... Bueno, creíble, sí, 100%, claro. 100% creíble, todo maravillosamente. James Cameron además no es precisamente alguien que se caracterice por haber hecho obras muy originales, sino que se pregunte a alguien las similitudes entre Avatar y Dance with the Wolves de Kevin Costner, ¿no? Sí, bailando con los wolves. Cambia un poco el escenario western por naves espaciales y los Navi y un planeta y Pandora lejano. Y yo no veo personalmente, bueno, los Navi por los nativos y demás, yo no veo muchas diferencias, Sí, sí, la segunda es distinta. Terminator 2 es más compleja, tiene otro rollo, tiene más dinero y por eso tiene una perspectiva distinta y que precisamente abrió la posibilidad para el parque de atracciones y luego hacer las Infaustas 3 y siguientes. Pero esto a veces suele pasar, que la primera abre el camino, la segunda es buena de verdad, y luego intentan sacar dinero con una tercera parte en buena medida innecesaria o repetitiva, siguiendo los mismos esquemas y cánones. Sí. Y eso pasa en muchas trilogías
me viene a la cabeza, obviamente, El Padrino, innecesaria tercera parte. Me gusta, pero obviamente es un epílogo que no era necesario. En el caso del Padrino, tiene la dificultad de que se compara precisamente con la primera y la segunda, y la gente no suele comparar con lo que sucedió en la época, como es uno de los nuestros, uno de hoy. Sí, sí, sí. Y no, obviamente estuvo. El problema, obviamente, fue la comparación, porque como tal la película, pues, obviamente es buena y a mí personalmente me gusta, pero es reiterativa, es lo que estábamos hablando, es reiterativa. ¿Qué te parece lo de Tina Turner para la tercera? Una selección un poco bizarra, ¿no? Pero bueno, un casting peculiar, fruto de las modas de la época, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos viendo a Ariana Grande protagonizando Wicked, así que tampoco creo que sea algo extraño de ver, ¿no? Y a la Lady Gaga también. Sí, efectivamente, Lady Gaga es, creo que un ejemplo, de hecho, más acertado. Lo que pasa que, con perdón de Tina Turner, pero Lady Gaga me parece mejor actriz. Sí, cuando le dejan, sí. En Foliado no le han dejado ser actriz, por lo tanto, bueno, es lo que pasa cuando haces un troleo cinematográfico. Pero bueno, en el caso de aquella película de la tercera, en el 85, la crítica la masacró por los niños, diciendo que son los niños perdidos de Peter Pan. ¿Qué te parece? Que algo de razón pueden tener. Volvemos otra vez a los arquetipos clásicos y que nada, es decir, todo está inventado a estas alturas y es comprensible cierta crítica. Ahora bien, criticarla por falta de originalidad, cuando estamos hablando de una superproducción de Hollywood, que obviamente cuanto más dinero menos se arriesga, por lo general, obviamente pues bueno, es una crítica legítima, pero no creo que debería sorprender tanto. Porque en esa película tenemos también dos elementos, uno con cierto peso, como es esa lucha en negociedad entre lo que significa el maestro golpeador, que son dos personas, el maestro y el golpeador, el chiquitín, que es el cerebro, y el golpeador, que es el que lleva el mazo y anda amenazando, y es el bruto que da poder al pequeñín. Y luego están en las alturas Tina Turner como la gobernadora de la ciudad y con un escriba que es el que más o menos le ayuda administrativamente, con lo cual es una pugna, y Max desestabiliza ese status quo. Y luego nos encontramos con ese avión que, como si fuera el de Perdidos, como si fuera otro avión que se estrella y que te haces preguntar, pero ¿quién en su sano juicio hizo volar ese avión? ¿En qué dirección? ¿Cuándo cayó? ¿Por qué solamente iban niños? Conveniencias. Conveniencias del guión y oportunidad tal vez perdida, pero necesitaban precisamente esos niños, que a mí más que a Peter Pan me hubiera recordado y hay dos películas, una de los años 50 y otra de los años 80 con el libro El Señor de las Moscas. Me habría llevado ahí. Sí. Tienes razón, el Señor de las Moscas, efectivamente. Me recuerda a mí también mucho. Sí. Quizá como para algunos el Señor de las Moscas es en una isla y aquí estamos en mitad del desierto, igual se les jodió el chip porque hay gente que le esté poco pesar. Le quitas el escenario y ya no compara. Sí, pues estaba hablando del caso de Avatar, ¿no? Cuando la gente hablaba de que era muy original. Sí, exactamente. Les cambias las estepas del medio oeste y les pones en un entorno selvático y dicen, no, es completamente distinto, no le veo ningún comparativo. Sí. Absolutamente. Y bueno, esto también en general se traduce con la moda de los superhéroes y todas estas cosas que al final son réplicas literalmente de otros géneros, que lo quieren llamar homenaje, pero al final sencillamente cogen las fórmulas que han tenido éxito en el pasado y le ponen de nombre, pues mira, Capitán América, el Soldado de Invierno, pues no tiene mucho
diferenciarse del cine de Sidney Pollack y el cine negro de los años 70, 80, con Robert Redford y demás, ¿no? Los 3 días del cóndor. Y por cierto, lo protagonista, él mismo estaba en la película del Soldado de Invierno. ¿Coincidencia? No lo creo. Sí, es cierto. Hay una pulsión creciente, por lo menos lo detecto en la trilogía, y como digo, estamos en una sala que se llama El Cartero. Hay una pulsión creciente respecto de la idea de la civilización perdida, de tratar de buscar la reconstrucción de esa civilización de alguna manera. Y hay una ironía, porque aquellos que vean la segunda parte y no hayan visto la primera, cosa que es perfectamente posible y la entiendes perfectamente porque no pasa nada y no hay una conexión tan directa que obligue a haber visto la primera para entender la segunda, le dicen que van a ir 2000 millas para el norte y que le enseña unas postales de un lugar paradisíaco en la costa en donde van a residir. Claro, a los que hayamos visto la primera parte entenderemos que Max viene de ahí. Max viene de ese entorno cercano a la costa, con una casita, y por tanto dice, yo estoy de vuelta de eso. No sé de dónde venís vosotros, pero yo ahí ya he estado. Un poco como si fuera Doc Elmer Brown al final de la tercera de Regreso al Futuro, que dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Al futuro? No, ahí ya he estado. Sí, bueno... esto también se da una vez más en muchas obras. A ver, realmente el personaje... Vuelvo otra vez a lo mismo sobre el personaje Mad Max. Max Rokatansky es un personaje que trata de romper con el arquetipo, porque un héroe clásico va a tratar de conducir a los personajes hacia el lugar ideal, o bueno, esto no es algo que no nos hayamos inventado a día de hoy. Ya personajes bíblicos como Moisés iban a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, en parte, pues... Sí, al final Moisés no pudo entrar. Con ese arquetipo. Claro. Pero bueno, él fue el que condujo parte de dicho trayecto. Y que se repite ese arquetipo en muchísimas ocasiones, pues hay que recordar. Sí, en la segunda, el narrador... Sí, la segunda, el narrador es el pequeñín. El del Philly Smith. No, el de... ¿cómo es el cacharro este que lo hacen los australianos? Que es curvo. Hablas del Boomerang. Sí, exacto, el Boomerang. El muchacho del Boomerang es el que, de mayor, está narrando la historia respecto de lo que sucedió cuando se encontraron con el Max. Y hablan desde una ciudad costera, ahí en el norte, que han encontrado y que empiezan a volver a civilizar. Y con la tercera nos encontramos con algo parecido, diciendo, bueno, le dejamos para él las luces encendidas por la noche para que vea el faro y le guíen a casa de nuevo a ese Max Rokatansky. Te das cuenta del mito de Max, ¿no? O sea, es que ya de por sí lo evidencian, ¿no? Es como si fuera un fantasma. O sea, le dejamos las luces encendidas para cuando vuelva a casa. En fin, todo existe como un cierto misticismo casi, ¿no? Un personaje rozando lo bíblico, como se estaba hablando, ¿no? Un personaje que roza lo extraordinario, ¿no? Y que eso es lo que genera, pues, esa leyenda de Max. Sí, algo extraordinario también es el hecho de que Josh Miller, el director de la trilogía original, cuando se hace la idea de recomenzar, hacer una nueva película, no solamente la controle él, sino que la vuelva a dirigir él y que pueda incluso hacer una versión noir, lo cual indica que es algo completamente excepcional, porque en otros casos la habría dirigido un estadounidense sin vinculación con la trama, sin vinculación con la producción, habría hecho un espantajo probablemente y hubiera hecho una cosa horrible, y por tanto resulta también extraordinario que después de tantos años, estamos hablando de 30 años después de la última película de La Cúpula del Trueno,
que se estrene una película como es Fury Road y con la calidad y con todo lo que significa, eso también es extraordinario. Sigue siendo, por cierto, mi favorita de la saga, ¿eh? Fury Road me parece una pasada de película, sobre todo por la cuestión, la labor técnica que se hace. O sea, no he visto una labor coreográfica mejor que la que se puede ver en Fury Road. A ver, obviamente dentro de su género, ¿no? Porque obviamente sí, hay películas que son impresionantes desde un punto de vista técnico, de personal y tal. Vamos a las grandes producciones bélicas de hace unos años, o de las épicas en general de los años 60 y demás. Pero bueno, dentro de lo que es en especial en el siglo XXI, el cine, en mi opinión, ha dejado a un lado la producción artesanal, y que es una auténtica lástima ver que un realizador hace una película con todos los actores, no solamente con actores, pero también incluso llegó a contratar al Cirque du Soleil para hacer las acrobacias. Es una pasada. Es una pasada. El diseño, obviamente los diseños de vestuario, la paleta de colores, pues obviamente está mucho más conseguida que lo que vemos en sus predecesoras. Tiene un estilo muy potente y muy único a nivel visual. A nivel visual. Las anteriores, la trilogía original. Y que creo que en general supera a sus predecesoras en gran medida. Furiosa no creo que tampoco esté a la altura. O sea, Fury Road para mí es el pico de la saga y un ejemplo de que, bueno, a veces las sagas pueden reinventarse y no tienen por qué fracasar en el intento, a diferencia de otras sagas que personalmente pues, sus reboots me han dado bastante urticaria. Sí, hasta el punto de que cuando yo encuentro la saga Cazafantasmas, cuento con la película de este año 4. Creo que a ti te pasa también, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que hay una película ahí que se me ha perdido por ahí. Esa fue un mal sueño que nunca existió. Efectivamente. ¿Cómo acabaron haciendo esta película? ¿Puedes explicar un poco cómo se llegó a la producción? La producción de Fury Road. Sí. Honestamente no lo recuerdo. Sé que fue un proceso bastante largo que se canceló en diversas ocasiones. Que se tenía la idea de iniciarse incluso en los años 2000, pero no la conozco en profundidad el proceso creativo previo a la propia realización. Es cierto que George Miller estuvo vinculado a comienzos del siglo XXI también en alguna temática de superhéroes, en producciones que no acabaron culminando. Creo recordar en una especie de Liga de la Justicia noir, pero ciertamente aquello no funcionó. Y estuvo todo ese margen también, que se nos está olvidando, todo ese margen de tiempo entre Mad Max 3 y Mad Max Fury Road, todas las producciones infantiles que hizo. Que se nos está olvidando Babe, el cerdito valiente, Babe 2 y Happy Feet. Esas películas las hizo también él, aunque no lo parezca, porque el estilo de George Miller en Mad Max y su estilo en estas otras películas mencionadas son como el chile. Pero bueno, había que mencionarlo. Sí, porque, por ejemplo, Zack Snyder en Ga'Hoole es un estilo más identificable con sus otras películas. Efectivamente, no hay ni rastro del estilo creativo de George Miller en esas películas infantiles, aunque obviamente sean de una notable calidad. ¿Y la trama? ¿Puedes explicar? Porque claro, la gente que haya visto la trilogía original, ¿qué nos encontramos en este reboot? Dado que
A veces te plantea... es que a veces da la sensación de que cuando introduces a Batman en una historia tienes que matar a los padres del señor Wayne una y otra vez para poder ver cómo ha explicado este director esta historia tan importante. Bueno, en la última vez que entramos con Spider-Man no nos explicaron lo de la picadura y no había problema. No, efectivamente, es una película que por suerte va al grano. Creo que George Miller entiende muy bien que su personaje ya es parte de la cultura pop, que no hace falta una sobreexplicación de quién es Max, pero también es parte de la gracia de Mad Max Fury Road, porque vuelvo otra vez al mito fantasma de Max Rokatansky. O sea, ya el Max que vemos en la primera película poco a poco se va desvaneciendo. Pasan las películas para pasar a ser una leyenda, un mito urbano, de que la gente lo ve, ha escuchado de él, pero es al final del día como una especie de fantasma, ¿no? Y es un poco el retrato que te da George Miller en esta película, en Fury Road, una película que tiene como principal personaje o compañero de viaje a Furiosa, que ha hecho este spin-off, y la búsqueda por la libertad de su pueblo con la ayuda de Max Rokatansky, un personaje que, por cierto, Max no habla a duras penas en toda la película, un personaje que roza el animal, es un personaje salvaje, que además empieza la película estando apresado. Para eso pido disculpas por el inciso, pero aquellos que digan Max habla poco en la versión de Tom Hardy, que me digan cuántas frases dice en la primera y la segunda película. Tuche, es cierto. Quizás por la relación que uno guarda con Mel Gibson, o por la idea que uno tiene, la memoria colectiva de Mel Gibson siempre se ve como personajes más habladores o más carismáticos, vamos a decir, mientras que Tom Hardy como actor es un actor que por lo general siempre ha tenido esa distinción de hacer papeles silenciosos. Entonces, pues es cierto que es muy fácil relacionar, aunque es cierto que obviamente el personaje de Tom Hardy es silencioso, es fácil relacionar vamos a decir, al Max de Mel Gibson como un personaje hablado. Pero bueno, ya le dije a Juan Carlos que hacía ya como 5 años que había visto la película, así que no recuerdo con exactitud los diálogos. Bueno, no pasa nada. Lo importante es ese viaje un poco homérico a través del desierto, con ese oasis donde está Immortal Joe y su comunidad un poco religiosa, con esos bichos vestidos de blanco, casi calcáreos, sí, con la situación de la leche y todo aquello, para al final lograr que Max apoye a Furiosa para salvar a esa comunidad, con lo cual ciertamente ahí está en buena medida la trama. Sí, la trama se puede resumir con muy pocas palabras, ¿no? Bueno, tan pocas palabras como diálogos hay en dicha película, pero es una trama que va de punto A a punto B. O sea, es una trama que cabe lineal. Bueno, es una road movie, como se puede ver, como es tradición ya de la saga, y que abarca pues de un punto A a un punto B y regreso. El turno del héroe, ¿no? Sí, creo que es más simple que la tercera, porque en la tercera había esas dos tramas de los niños y de negociedad, y aquí tenemos ese viaje un poquito más lineal. Efectivamente. Y nada, una cosa que estaba mencionando anteriormente, algo que me encanta del reboot, que luego también se lleva a Furiosa, es la paleta de colores, que es una paleta de colores muy saturada, con colores radicales. O sea, si tú ves
El día es una paleta de colores muy, muy anaranjada, tremendamente anaranjada, mientras que la noche pues son colores fríos y azules. Es muy interesante en general todo lo que es el uso de la fotografía. También hay que recordar que existió una versión alternativa de Mad Max Fury Road, que era la que se hizo en blanco y negro. Muy en línea con Zack Snyder, que se había mencionado, Sí. con el Día de la Justicia. Sí, es en la misma época más o menos la que se estaba especulando si la versión real de Zack Snyder en todas las películas también tenía una versión noir, porque no digo exactamente en 2015, pero después con todo lo que fue sucediendo respecto de la Liga de la Justicia 2016-2017, nos encontramos con que nos tangaron en los cines, y esto ya hemos hablado de ello, y por lo tanto había que esperar a salir la versión que acabamos viendo en 2021. Y había también una versión en blanco y negro, cosa que parece que le gusta a Zack Snyder y a Josh Miller. Y he de decir que ciertamente respecto de Fury Road no desmerece el verla respecto de blanco y negro en esa versión noir que comenté, y que, bueno, para gustos ciertamente colores, y nunca mejor dicho, que cada cual se quede con la versión que considere mejor. Pero ciertamente la parte curiosa sería dual respecto de, por un lado, decir, hay quien lanzaba la acusación de que en realidad Max Fury Road no es una película de Max Rokatansky, sino de Furiosa, y que Max es una estrella invitada. Y por el otro lado, que todavía no había llegado el momento para una gran presencia en premios. Pareciera que dar el premio de la Academia a Mejor Película a Mad Max Fury Road provocaba urticaria en algunos de los académicos. Sí, si yo doy mi opinión sobre esa edición, me llevan preso. Bueno, pues adelante, venga, que no estamos en Estados Unidos. Quiero recordar que la ganadora de ese año fue Spotlight, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero tendría que buscarlo. Pues si quieres puedes buscarlo. Busca, a ver qué hubo por ahí en la gala. Efectivamente, Spotlight fue la ganadora de ese año. Una película, en fin, de la que todo el mundo se acuerda. Seguro, todo el mundo se acuerda. Yo me acuerdo, pero no por los buenos motivos. Me acuerdo de sí, se acuerdan tanto de Spotlight como de Brácula, la película de Chiquito de Calzada. Efectivamente. Spotlight, una película que yo en su momento la vi y no entendí el hype, no entendí para nada todo lo que se habló. Es una película muy monótona, sin ritmo. Es una película que abarca temáticas, que están bastante saturadas, que no explora nada nuevo, nada que redescubra, ni consigue emocionar, en mi opinión, al espectador. A lo mejor habrá gente que se haya emocionado con esa película, pero creo que en la forma en la que lo narran, en fin, me he emocionado bastante más leyendo prensa real en vez de ver a estos periodistas dando vueltas medio adormilados. Sí, al final es parte del problema de Hollywood, que a veces cuando quiere felicitar de alguna manera a un director no le da la diana de la película que podría ser buena respecto de su carrera, y al final le acaba dándole, por ejemplo, a Martin Scorsese por Infiltrados un premio de la Academia que le merecía desde hacía un montón de tiempo por una película más o menos menor. Sí, bueno, esto pasa en muchas ocasiones. Obviamente Mad Max para mí era la apuesta para ese año, pero bueno, sabemos cómo las manías de la Academia de premiar ciertos géneros sobre otros. Como te digo, Spotlight pues es un calco. Mira, el año siguiente creo que se estrenó The Post de Steven Spielberg y fue nominada y tampoco, o sea, parece que prefiero volver a ver Todos los hombres del presidente antes que verme estas películas que son refritos y refritos. En fin, sobre estas películas, esperemos que a George Miller le den la oportunidad en algún momento. Sabemos, es bastante improbable,
que vuelva a tener una oportunidad como la de Fury Road. Pero, en fin, este género va a seguir machacado de la misma manera que pasó con El Caballero Oscuro. Christopher Nolan no fue ni siquiera nominada en su año, siendo perfectamente la película que definió los finales de la década del 2000. Ninguna película de Star... Creo que hubo alguna película de Star Wars que fue nominada. Sí, hubo nominaciones y obtuvo... El episodio 5, creo recordar que fue nominado. Sí, tuvieron premios técnicos. Sí, tanto la 4 la 5. Habitualmente suelen haber, pero premios a mejor película, mejor dirección, etcétera. Y bueno, luego está lo que tú comentas sobre los Oscars a posteriori, ¿no? Que alguien me diga exactamente por qué. Sí, bueno, que alguien por favor que levante la mano el que diga que la mejor actuación que ha hecho en su vida Al Pacino fue En Esencia de Mujer. Porque En Esencia de Mujer fue, según la Academia, la película por la que se merecía premiar a Al Pacino, y no por la cantidad de grandes actuaciones que hizo a lo largo de su carrera, como puede ser, para empezar, Michael Corleone, El Padrino Parte 1, pero en especial por El Padrino Parte 2. Hay que recordar que el ganador del Oscar de ese año, que ni me acuerdo de su nombre, era un papel de un actor mayor. Una vez más, premios rozando lo póstumo. Luego ganó frente a Jack Nicholson en Chinatown y Al Pacino como Michael Corleone. En fin, cosas que no se entienden de la Academia. Son ejemplos varios, ¿no? Leonardo DiCaprio o El Renacido, habiendo tenido otros papeles como El Aviador, como Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street, como el señor Candy en Django. No se entiende. Pero bueno, eso lamentablemente así funciona la Academia y va a seguir siendo así hasta que decida parar de una vez. Bueno, por cierto, Ennio Morricone, cuando ganó la mejor banda sonora por Los Ocho Odiosos, cuando ha hecho bandas sonoras como La Misión, sí, El bueno, el feo y el malo. Pero dentro de lo malo tuvo suerte porque un cuartito de hora más y habría sido un Oscar de estos póstumos. Sí, efectivamente. Y de hecho se dio el premio porque era como ahora o nunca, ¿no? Yo creo que a George Miller puede pasarle eso. Un Oscar cuando ya esté mayorcete, porque bueno, ya está mayor, pero no lo suficientemente mayor para que le den un premio. En la situación en la que está es más probable que le den el Oscar de reconocimiento a toda la carrera que el que le hagan un Martin Scorsese y que por una película que haga, bueno, como dicen que es el premio Planeta, que hay alguno de la empresa que se acerca a algún escritor en determinado año y dice, oye, ¿por qué no nos presentas un ejemplar tuyo, un libro que tengas por ahí o que vayas a escribir y te damos el premio? Suele ser a una persona de reconocida venta y que por lo tanto saben que va a tener cierto predicamento y casualmente luego es como que le dan la rosa y he ganado yo, ¿cómo puede ser? Pues vendría a ser algo parecido. George, ¿por qué no presentas una película y que, bueno, este año sí va a ser, te vamos a dar el Oscar? Y luego, como le pasó a Ramiro Pinilla, le dijeron que iba a ganar el premio Planeta y cuando fue a la gala, la prensa sabía que era el premio de plata y se pegó un cabreo y mandó a Planeta a donde amargan los pepinos, como creo que es natural. Así es, pero bueno, en fin, visto Furiosa, te puedo decir... Sí, puedes decir lo que quieras respecto de Furiosa, porque ciertamente en parte ya no he visto lo que es la película, pero muchos elementos respecto de trailers y al final acaban reventando. Acabaron haciendo una película respecto de lo que supone un personaje en teoría menor, un spin-off
Y esto está bien porque significa que la película Max Mad Fury Road tuvo el suficiente éxito como para darle la oportunidad para ampliar el lore de lo que significa este universo. Y después de hacerla, ¿qué historia nos traslada? Bueno, simplemente para empezar, creo que fue un paso lógico porque Mad Max Fury Road, el verdadero protagonista no es Max. La verdadera protagonista es Furiosa y es un personaje que es carismático, auténticamente carismático, que difícilmente es comparable a otros personajes aliados de Max en las anteriores películas. Por su éxito y también por la tremenda actuación que hace Charlize Theron, todo se ha dicho, es cuando se lanza este spin-off de Furiosa. Un spin-off que lo protagoniza no Charlize Theron, sino Anya Taylor-Joy, que es sobre todo conocida por Gambito de Dama, aunque yo la recuerdo, o la primera vez que supe de ella fue por Múltiple Split, la película con James McAvoy de M. Night Shyamalan, secuela de El Protector. En ese momento no se sabía que era una secuela. En fin, sobre Anya Taylor-Joy, bueno, y el personaje de Furiosa, lo que viene a hacer es una precuela. Es una precuela sobre su vida y el de Furiosa. Cómo pasa a ser ese personaje duro que vemos en Mad Max Fury Road, que vendría a ser pues, su particular Mad Max 1 para Furiosa, ¿no? O su historia de orígenes y cómo ella enloquece también, ¿no? Es cierto que en un principio el casting me chocó. Anya Taylor-Joy no la veía para nada como Furiosa. Me parece una actriz con rostro demasiado dulce para hacer un personaje como el que hacía Charlize Theron. Me sigue costando un poco ubicarla, pero obviamente cuando ya la vi en escena sí que tengo que decir que sus dotes artísticos me hicieron olvidar ese pequeño primer problema que pude encontrar a la hora de sumergirme en la película. Para mí, Furiosa está un peldaño por debajo de Fury Road. Es cierto que a nivel de trama y a nivel de desarrollo de personajes, Furiosa está mucho más conseguida porque se centra mucho más en el desarrollo de los personajes que en la acción en sí misma. Cuestión que obviamente por el lado de la acción y por el lado técnico se ve un poco desfallecido, porque si a poco que hayas visto el tráiler, Juan Carlos, te habrás dado cuenta de que la película no está hecha con efectos prácticos, sino fundamentalmente es una vuelta al CGI. Bueno, una vuelta no, porque en los años, la trilogía original se hacían efectos prácticos, Fury Road se mantuvo con efectos prácticos y George Miller dijo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo con CGI, cosa que, en mi opinión, saca bastante de la película, en especial cuando vienes de haber visto Fury Road y te has sumergido. Y era una de las partes, perfectamente era el mayor fuerte de la primera película de esta nueva etapa. Sí, ciertamente mencioné a George Lucas a través de Star Wars y precisamente para las precuelas le picó el virus del CGI y de la pantalla verde a George Lucas y eso fue parte de la perdición y que ahora la trilogía de precuelas se vea de una manera distinta, porque cierto es que las películas originales del 77, del 80 y del 83 nos encontramos con efectos prácticos, con maquetas. Han envejecido mejor, mucho mejor de lo que han envejecido la trilogía precuela del 99, 2003 y 2005. Por lo menos es lo que yo considero. Y aquí hemos hablado con Perdidos en Hoth, con el tema de Star Wars en la parte de atrás. Con lo cual, el tema de Miller haciendo caso en Furiosa, no sé si es por aspecto práctico, de vamos a hacerlo de una manera más ágil, gastando menos tiempo, haciendo algo más fácil de llevar directamente a la pantalla, pero que ciertamente
por el lado de la trama era comprensible que hubiera mayor solidez o mayor apuesta por el explicar, porque Fury Road es ir en volandas. Es como, no sé si decirlo, como si fuera una alfombra mágica. Vas en toda la película en la alfombra mágica de aquí para allá y es tan ágil que cuando te das cuenta de que la película ha terminado parece que ya hace 5 minutos que ha empezado, con lo cual es pipa, pipa, pipa y ya todo muy dinámico. Pero eso desmerece el hecho de que no te está contando realmente una historia, sino a través de show don't tell. Exacto. Y habría esto que... no ocurre, sí. Furiosa es un estilo absolutamente distinto. O sea, lo que sí que se mantiene, la esencia artística, el diseño de producción, etcétera, etcétera. Los temas principales son similares, con Yankee XL, etcétera, etcétera. Pero la forma en la que se cuenta es opuesta. Es opuesta. Y a ver, eso no lo veo mal. De hecho, creo que complementan muy bien a Fury Road. O sea, se ven como un todo, pero que funciona. Es cierto que, una vez más, las expectativas pueden hacer daño. Las expectativas pueden hacer mucho daño porque vienes de probablemente la película con mejores efectos prácticos del siglo XXI y con una puesta en escena y una escenografía que dieron una ovación en el Festival de Cannes a una película de acción. Que eso fue auténticamente raro y que luego posteriormente Top Gun Maverick lo replicó cuando Tom Cruise fue otorgado la palma era la palma de oro, la palma de honor del festival. Que son 3 ejemplos que se pueden citar de traer nostalgia, actualizarla y ponerla bien. Ghostbusters Afterlife, Top Gun Maverick y Mad Max Fury Road. Sí. Y yo creo que, de hecho, encuentran esa similitud, ¿no? Ese factor sorpresa de que en un festival de cine de autor, cine europeo, como es el Festival de Cannes, de repente, de buenas a primeras, recibe una ovación larguísima, Top Gun Maverick, una secuela de una película súper ochentera, que honestamente no me gusta en comparación de Maverick. Top Gun me parece una horterada. Y que a mí eso fue lo que me llamó la atención para empezar. ¿Qué ha pasado para que una secuela de esta película, de Top Gun, haya recibido una ovación en Cannes? Con Mad Max no era igual, porque a mí la saga de por sí me gustaba, pero me seguía sorprendiendo que un reboot, volvemos a lo mismo, de una película de acción, de una película de ficción, de una película blockbuster, de repente tenga la ovación de, digamos, los gafapasteros de Cannes. Y yo creo que es sencillamente porque el cine de acción necesita a realizadores como George Miller con Fury Road, o Tom Cruise, que aunque él no fuese el director, no nos vamos a engañar, era productor de esa película, y él fue el que se empeñó, por ejemplo, en que los actores supiesen manejar cazas. Sí, que a fin de cuentas para eso. Joseph Kosinski había estado con él en 2013 con Oblivion, y con lo cual ya había una relación, no sé si tan estrecha como con Christopher McQuarrie respecto de Henry Cavill y la posibilidad de haber hecho alguna película, pero ciertamente hay esa beta respecto de actores, directores que se iban lo suficientemente bien como para saber quién es el que lleva el peso y quién el que vehiculiza que esa historia se lleve a término. Efectivamente. Y lo que venía a decir con todo esto es que el cine ha tenido en especial el cine de acción ha tenido un bajón enorme por la sobresaturación de producción de contenido. Como hoy día estoy acordando hace poco que vi un artículo sobre James Bond, porque sigo muy de cerca las noticias y actualizaciones, y hay disputas entre Barbara Broccoli, la productora e hija del primer productor de James Bond, y Eon Productions, básicamente, que es Holly Coon,
Amazon, porque tienen visiones muy distintas de cómo seguir con la saga. No se sabe muy bien por cuánto tiempo va a quedarse estancada el proceso creativo. Y todo esto lo vengo a decir porque la disputa reside en algo tan sencillo como que, para empezar, en fin, los responsables de Amazon en el apartado de audiovisual tildaron de lo que se trataba de las próximas películas de James Bond como contenido. Algo que enfureció a los productores clásicos de la saga James Bond, que son los hermanos Broccoli. Con esto vengo a decir que lamentablemente con streaming, con los universos cinematográficos y con esta especie de fast food cinematográfica, ya se está dejando, como que cada vez se ve menos el cine artesanal dentro del mundo del blockbuster. Y esto, pues, por supuesto, está repercutiendo también en la taquilla. O sea, Indiana Jones, la última, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso estrepitoso. Porque no es cine de aventuras. O sea, no te puedes creer absolutamente nada de lo que ves en pantalla. Yo personalmente no me gusta la última de Indiana Jones. Lo siento mucho para aquellos que les puede gustar. Y eso se traduce en general a muchas producciones. Marvel también lo estaba pasando canutas en estos últimos años, pero porque la gente ya se siente saturada, se siente desconectada, no siente una conexión real con lo que está viendo. Lo más importante, no siente adrenalina. No siente ningún tipo de adrenalina con el cine de acción contemporáneo por el mero hecho de que no nota el riesgo, no siente el riesgo, no siente que sea algo real. Pues razón se dice que ya a duras penas existen las grandes estrellas. Para mí, uno de los últimos es Tom Cruise, porque Tom Cruise, literalmente, si tiene que montarse en un avión y se pone a volar ahí fuera, lo hace, jugándose en parte la vida, pero que quiere recordar, pues, por qué la gente iba al cine hace muchos, muchos años. ¿Por qué cuando sonaba un nombre como Steve McQueen la gente iba al cine? Porque decían, joder, este tío es un crack, este tío... O sea, yo cuando lo veo digo, hostia, va a caer, se puede hacer daño. Y esa parte de la 1974, Steve McQueen, Paul Newman, El Coloso en Llamas. Exactamente. Entonces, esa adrenalina que veían los espectadores antes, cuando veían el nombre de un gran actor, y decir, joder, ya viene aquí este superhéroe real, porque es una persona que se juega la vida cogiendo una moto y se pone a hacer acrobacias. Sí, las películas de catástrofes de los años 70, las películas de aeropuertos, que fue un clásico de los años 80 también. Sí. Pues es algo que ya cada vez se ve menos, y es la razón por la que, obviamente, pues esta era del contenido no le doy tanto tiempo como la gente piensa que va a tener, porque ya está empezando a verse las grietas. Es por esa misma razón por la que hace un año, 2023, las películas más exitosas no fueron grandes franquicias ni fueron películas destinadas directamente al streaming, sino fueron dos películas no digo independientes, pero con cierto nivel de artesanía, películas que estaban alejadas del mundo de la franquicia, como fueron Oppenheimer, que quién podía decir que un drama sobre el inventor de la bomba nuclear iba a volverse top 3 películas más taquilleras del año, y Barbie, que realmente lo que enganchó no fue el IP, el Intellectual Property, sino lo que enganchó fue la vuelta de tuerca que le dieron al personaje de Mattel. Entonces, con esto vengo a decir, en conclusión, de que me sorprende auténticamente el giro que hizo George Miller al lanzar Furiosa, no por su trama, que me parece fantástico, pero por renunciar a la artesanía, que creo que fue clave para el éxito de
Sí, es interesante porque Barbie tenía detrás dos actores que fue importante para la comercialización, como fue Ryan Gosling y Margot Robbie. Sin ellos dos, tal vez la película no se hubiera vendido de la manera que lo hizo. Enfrente tenía, en el ámbito del Barbenheimer, tenía actores de manera coral en Oppenheimer, desde Matt Damon, Cillian Murphy, y el propio Christopher Nolan como un nombre importante. Será interesante ver lo que hace con Homero y la Ilíada. A ver cómo se establece la idea, ciertamente, del retorno o no a actores importantes, directores con renombre. Cierto es que en aquel Hollywood se marchó Alfred Hitchcock sin tener ni un Oscar, con lo cual también ser sacrificado pico y pala haciendo películas. Por lo menos una de sus películas sí que fue premiada. Algo es algo. Sí, pero él no. Él tuvo que irse a San Sebastián para que le dieran un premio. Lo cual está muy bien porque se come de pinchos, es una ciudad maravillosa y esto está, eso está genial, Pero ciertamente, ¿cuál es el futuro de la franquicia? Después de 5 películas, ¿qué va a hacer George Miller? ¿O qué van a hacer otras personas con estos personajes? Por cierto, se me olvidaba decir que obviamente Furiosa ha sido una excepción. Para reflexionar, George Miller, para reflexionar. Creo que la película en sí ha sido, a nivel de crítica, ha sido positiva, a nivel de taquilla ha sido, no digo un desastre de tamaño Indiana Jones 5, pero ha sido una gran decepción de lo que se esperaba, desde luego. Entonces, es complicado que volvamos. ¿Veremos nuevas secuelas del universo Mad Max? No lo sé. Y si ocurre, creo que George Miller va a tener que poner bastante más de su bolsillo que en estas últimas. Entonces no hay nada declarado. Ha habido seguramente alguna valoración respecto del estreno de Furiosa, respecto de cuál es el camino. No hay nada todavía que se haya dicho o se especule. Y a la misma vez dice mucho de lo que del futuro incierto que tiene la saga desde vamos a decir, el problema, el tropiezo que ha sido Furiosa. Como la película, de acuerdo, merece mucho la pena, está muy bien, o sea, la historia engancha, las actuaciones son buenas, Chris Hemsworth, por cierto, se me olvidaba, está sensacional su papel, y el universo creo que necesitaba una película como esta, sí, pero creo que no se ha entendido adecuadamente la película y creo que ha habido algunas teclas que no ha sabido pulsar adecuadamente, que fueron realmente el fruto de éxito de la película. ¿Sería alguna cosa ilógica que se diera cierre? Digo argumentalmente, porque ilógico ciertamente es ya el hecho de que esa persona que inauguró el 100 millones de pérdidas como es Jaime Pistolas con la segunda parte, secuela o reboot de El Escuadrón Suicida, que es una derrota histórica para las arcas de Warner, nos encontremos que le han regalado el hacer una película de Superman y hacer lo que le dé la gana con ese mundillo. Ciertamente en el mundo en el que creo que es David Zaslav, aunque creo que no es Azafrán, David Zaslav ha vendido de sus propias acciones de Warner, lo cual dice bastante de a dónde va la compañía. Christopher Nolan ya no hace para Warner, se fue a Universal. Se fue a Universal, con lo cual ciertamente de manera lógica es difícil decir lo que es lógico en el Hollywood de hoy, pero argumentalmente sería un drama si dijeran, bueno, muchachos, se acabó el mundo de Mad Max, se quedan 5 películas y ya está. No creo que este sea el final de la saga, porque, pero sí que por lo menos puede haber el riesgo de que esta sea la última película de George Miller dirigiendo Mad Max. Eso creo que es más probable. O sea, yo creo que la IP se mantendrá. Yo creo que la IP tiene demasiado potencial y al final la gente pues
Sabemos cómo funcionan los directivos de las grandes compañías, van a tratar de explotarlo como puedan. Pero no creo que se dé luz verde a un proyecto de aquí a corto. Y eso puede significar que George Miller no le dé tiempo. Sí, es un riesgo. Porque, por ejemplo, Regreso al Futuro son 3 películas y jamás va a haber una cuarta. Jamás, nunca. La situación... Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Sí. No, la situación de Harry Potter, por ejemplo, es que ha habido películas y ahora quieren hacer una serie de cada uno de los libros. Lo cual ciertamente dices, estás canino de dinero, ¿eh? Necesitas pasta de ingresos. Que hemos tenido reboots que nadie pidió, como Superdetective en Hollywood 5, creo. 4. No sé por cuál. La 4. Fue una trilogía. Axel Foley terminó en la tercera, en aquella del parque de atracciones. Sí. Aunque por cierto me resultó muy divertido el reboot, no sé a que no, pero nadie pidió. No recuerdo a nadie que dijese, oye, me imagino que de aquí a poco tiempo veremos un reboot. Detective Hollywood, Bad Boys. Bueno, Bad Boys quizás se sintió un poco inacabada, porque hubo una segunda parte y ya. Quiero recordar que no hubo un Bad Boys 3. Hablo de la saga original. Entonces quizá sí que podía imaginarse uno. Además de que Will Smith pues sigue estando muy al pie del cañón, con excepción de esa polémica que tuvo en los Oscars, pero sigue siendo un actor muy activo en Hollywood y acaban de sacar una cuarta película de Bad Boys. Pero lo que vengo a decir con esto es que nunca digas nunca. Y que, oye, Regreso al Futuro puede tener perfectamente un remake, no me extrañaría, de aquí a unos años. Y no me extrañaría en absoluto que, aunque no le dé tiempo a George Miller a hacer una nueva película de Mad Max, vuelva a haber un reboot, un remake, una secuela, lo que sea. Eso es un poco mi predicción. ¿Habrá más películas de Mad Max? Sí las habrá. La pregunta es si serán con George Miller o no lo será. Y también para contar qué, porque ciertamente, como hemos comentado, esta saga comienza en unas coordenadas determinadas y progresivamente, a la hora de ir ampliando el lore de la trama, se ha incorporado cada vez más el tema distópico, el tema postapocalíptico y estas tramas que progresivamente han ido incorporando, pero que ciertamente a uno que sea más o menos avispado, el mundo post-apocalíptico que uno pudiera pensar en los años 80 es distinto del que uno puede ver ahora, con diferentes conceptos de lo que significa y en dónde se podría encapsular, incluso las razones que implican ese mundo post-apocalíptico y las condiciones también de vida, no solamente el previo, el durante, el después, sino todo lo que significa el vivir en esos mundos tan distintos. Y por tanto se corría el riesgo ciertamente de desacople respecto de lo que significa esta situación. En principio, de momento, parece que está bien encajado, más o menos, en estas 5 películas, pero ciertamente cuando uno quiere decir quiero más de esto, pues en principio tiene que estar ampliando sobre la base de lo que existe para contar algo más allá. Sí, efectivamente. Pero bueno. Y nada, yo creo que... No sé si hay alguna cuestión que debamos reseñar más sobre la saga. Yo, eso, simplemente comentar que... Bueno, me gustaría ver a Tom Hardy de nuevo en Mad Max, porque creo que es algo que he sentido que faltase. Creo que no hubo tiempo suficiente para poder ver o conocer en profundidad cómo Tom Hardy visiona a Max. Me gustaría volver a ver a Charlize Theron como Furiosa. Me parece bastante mejor que Anya Taylor-Joy. Me parece un personaje muy carismático y sería una lástima dejarla de ver.
Eh, y a George Miller, bueno, pues no sé qué proyectos tiene en mente. Yo creo que ahora mismo no tiene muchos. Pero estaría bien que se mantuviese centrado en el cine de acción y no tanto en el cine infantil. Pero bueno, será mi deseo personal. Sí, vamos, Más que si por un casual alguien se acerca a la casa de Tom Hardy y uno lleva el guión de Venom 4 y el otro lleva el de Mad Max Fury Road 2 en la bala, ya sabes para quién es. efectivamente, efectivamente, que no se dude. Pues nada, con esto creo que terminamos, ¿no? Sí, creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante respecto de las temáticas y las producciones respecto de Mad Max. Solamente queda invitar a la gente que, si no las ha visto, las vea. Y que si alguna gente ha visto la trilogía original y no ha visto Fury Road y Furiosa, que complemente. Y que si alguien, por un casual, ha visto Mad Max Fury Road y Furiosa y no conoce lo que venía antes, que también complemente, porque enriquece verlo en conjunto. Efectivamente. Y nada, obviamente estoy seguro de que las películas de Mad Max, la saga, se podrá ver en Max, casi seguro, valga la redundancia, porque es streaming de Warner Bros. Y si no, pues obviamente, por favor, comprad en físico, que eso está, que se está perdiendo la costumbre y que cada vez hay menos formato físico y que si no ponemos entre todos, el formato físico va a desaparecer. Así que es una buena adición a a la colección que tengáis. Yo personalmente tengo la trilogía creo que en DVD en la trilogía original, quiero decir, y Fury Road tengo en esa etapa que era transitoria, que era DVD y Blu-ray. Bien, pues ciertamente muy agradecido que hayas estado nuevamente por aquí para tratar de Fury Road y de Furiosa y de la trilogía original y de esto que significa Mad Max, con precisamente que estamos a horas del inicio de 2025, dado que hay esa circunstancia de que la película original transcurre en un distópico año 2025, me parecía interesantísimo el tratarla en estas circunstancias. Y pues como se suele decir, con otra temática o con alguna otra película o con algún otro asunto, pues volveremos. Pues nada, muchas gracias por invitarme, un placer y obviamente pues tengo ganas de seguir participando con otras sagas.